La trampa del individualismo. No sé si se escucha. Qué buen título. ¿Quién le puso el título? Eh, ¿Vos? Me silenciaron, no puedo. Ahí estamos, volviendo al aire, escuchando lo último de Richter. Y estamos con su bajista, su cantante, miembro, podríamos decir fundador, supongo, por la edad, digo, porque es uno de los más viejos. Gustavo Schurret. A ver, ¿tenemos el audio ahí? A ver si estamos... Está muteado, Gustavo, creo. a ver, Ahí está, Gus. a ver. Sí, sí, sí. Ahí sí, perfecto. ¿Qué Este, tal? ¿Cómo andan? bien, bien, un gusto. Escuchando este nuevo disco, este nuevo material, que bueno, supongo que viene después de un proceso creativo, artístico, comercial, social, personal, viene a dar a la luz ahora, ¿no? Contanos un poco cómo fue. Y los discos, viste, son siempre son largos, porque tienen un proceso de composición que por ahí, viste, lleva un par de años. Hay temas que ya desde que los arrancamos a armar, a demear, tienen casi 2 años. O sea, el proceso del disco arrancó, yo creo que en el fines del 22 debe haber arrancado, fines del 22, principio del 23. Y bueno, y lo grabamos a fines del año pasado y habíamos hecho un montón de temas para el disco. Siempre somos de hacer como muchos demos, ¿viste? Nos gusta la idea de tener mucho material como para después poder elegir, ¿viste? Entonces había como 60 temas cuando arrancamos con esto, que se terminó llamando la trampa del individualismo. Y bueno, sí, como vos decís, es un proceso entre las cosas, lo personal, lo sociocultural, la política, todo pasa por la licuadora esa que termina siendo un disco. Claro, porque creo que el tener una banda, el ser un músico, un compositor, un letrista, eh, tiene la posibilidad y la suerte, ¿no?, de poder volcar y drenar todo eso, porque viste, como decía Kurt Cobain, hay un momento en la vida donde tenés que drenar si no explotás. Y estamos en un tiempo esta vorágine de tanta hipersensibilidad y tanto manoseo y tanta desprestigio de la raza humana que tenemos, ¿no? Porque hay seres en este mundo que nos están desprestigiando como seres humanos. Y si no Totalmente. salís con una ametralladora, como salen los yanquis, viste que los yanquis se creen los dueños del mundo, lo más vivo, salen con una ametralladora y matan 20 pibes en un colegio. Pero bueno, ustedes hacen música. Contanos un poco cómo es eso. Y mira, yo siempre, es un tema que siempre hablo con mi mujer, eso de que uno tiene la suerte de tener una especie de Narnia, ¿viste? Que es el arte donde abrís la puerta del placar como en Narnia y te metés ahí adentro un universo mágico, porque si no, uno estaría o al borde de agarrar un arma y salir a los tiros, como decís, o tratando de nada, de buscar una salida para la cabeza, para todo este momento de no es que sea nuevo porque es cíclico, ¿viste? Hay como, todo el tiempo se vuelve a un lugar de falta de respeto hacia el arte, de falta de respeto hacia el laburante, de falta de respeto hacia el que piensa distinto. Me parece que este momento además es por demás salvaje en cuanto a eso, pero bueno, lamentablemente, viste, un poco como argentinos estamos acostumbrados a eso, a que cada tanto se va a un lugar de odio total. Pero me parece que, bueno, ahora es como que el odio está como de moda, no es como cool. Ser tremendo garca o ser tremendo facho está como de moda. Creo que ese momento todavía nosotros no lo habíamos vivido. Me parece que es novedoso, con todo lo malo que eso tiene, ¿no? Claro, sí, a veces, bueno, hoy le pegás a un jubilado en la plaza y te hacen una entrevista después, a modo de qué creativo que fuiste. Estamos en eso, aceptando que le peguen a un viejo que va a reclamar.
Y creo que ahí es donde, o sea, se mueven todas las estructuras, ¿no? Porque vos decís, lo hablas con tu mujer, charlas con tus hijos, con tus compañeros de banda, y ahí es donde quizás para nosotros, nuestra generación, o los que estamos dentro del ámbito del arte y de la cultura, de la música, te deben hacer la poesía, ¿no? Esos momentos donde terminás hablando de vos mismo, de circunstancias quizás cómicas o situaciones cotidianas, pero también apelando a querer transmitir o dar una opinión sobre un tema puntual y crear conciencia, ¿no? Que creo que es la búsqueda intrínseca, la búsqueda eterna, ¿no? Del que escribe, es crear conciencia. Sí, yo creo que hay como distintas etapas, ¿viste? Como para exorcizar un poco lo que te pasa. A mí en lo personal el tema de lo ácido, de la del doble, no del doble sentido, sino de la doble lectura, de la posibilidad de que parezca que estás diciendo una cosa, pero en realidad estás diciendo algo mucho más profundo, más ácido, siempre me pareció que es una salida interesante, ¿viste? Que a mí por lo menos me sirve como para exorcizar cosas, como para sacar un poco la bronca, ¿viste? Como para poder reflejar. A mí la idea esa de pintar la aldea de uno, de que todo el tiempo uno tenga que estar hablando de lo que le pasa, me parece que está bueno porque es lo sociocultural que queda de la música. Y nosotros tratamos todo el tiempo de eso, de mostrar el momento, de mostrar el lugar. No es que le escapamos. A mí la idea esa de la música, el arte no tiene que estar relacionado con la política, me parece no solamente que me parece que es imposible directamente. Claro, todo es política. Jorge, Sí, ¿qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Jorge Flores te saluda. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo andás, Jorge? Todo bien, excelente el disco, excelente el disco. Pero me gustaría hacer foco en algo más mundano, quizás, ¿sí? De lo que estaban hablando con Gustavo, pero que me sorprendió y realmente me encantó. ¿Por qué? Le contamos a la gente que siempre he dicho que Richter tiene un gran trabajo de prensa y difusión detrás, ¿no? Más allá de los buenos discos, también se nota como que hay una preocupación, ¿no? En llevar justamente ese mensaje que estabas contando al público, que muchas bandas realmente no tienen ese trabajo, ¿no es cierto? Y se nota un trabajo detrás de Richter, pero me gustaría hacer foco en algo muy especial. ¿Por qué? Porque es un periodista, quizás el más grande periodista de rock con Clayman, ¿no? Que existe en Argentina y creo que en Latinoamérica, que es Alfredo Rosso, que en su programa, bueno, se me fue el nombre del programa, perdón, elogió a La- Richter. La Casa del Sur Naciente, perdón que tanto tiempo, bueno, años y años con ese disco, digamos, con ese programa, hizo un elogio espectacular. Me encantó las palabras que dijo. Contanos un poco cómo tomaron ustedes eso. y para nosotros, viste, por una cuestión, yo coincido totalmente con vos que Alfredo Rosso es uno de los periodistas más grosos de Latinoamérica. O sea, es un tipo que cuando, si Alfredo Rosso te decía, escucha este disco, es porque había que ir a salir corriendo al Parque Rivadavia a comprárselo, ¿viste? Porque siempre había un montón de data en Alfredo Rosso y sí, para nosotros que hable bien de Richter es un golazo, o sea, es tremendo. Nosotros desde hace muchos años lo conocemos a Alfredo, yo creo que lo conocí en Radio La Tribu, en una de las fiestas que hacían en Radio La Tribu, creo que le di no sé, me acuerdo si el primero o el segundo disco de Richter, o sea, esto te estoy hablando año 2002, 2003 debe haber sido, y siempre la verdad que con nosotros se portó de 10, y bueno, y ahora sacando un disco nuevo, viste, es como que de repente te pega toda esa cosa de decir, bueno, vamos a llevárselo a todos los periodistas, vamos a ver qué pasa, vamos a ver también la repercusión con la gente, ¿viste? Por ahí uno cuando lo está haciendo no piensa tanto en eso, pero cuando ya salió el disco, ¿viste? Está como esa cosa de... hay una cosa medio conservadora últimamente en el rock, ¿viste? Que hay artistas que por ahí están tocando todo el tiempo en el mainstream, no tienen un disco hace 20 años, ¿viste? Y nosotros tenemos como un concepto completamente diferente de eso, tenemos como la idea. A mí me encanta que cuando una banda vuelve, ponele si se separó y vuelve, que se vuelva con un disco nuevo, a ver cuál es la propuesta nueva, a ver en qué lugar están ahora parados, ¿viste?
esa idea de que el disco ya no existe más como concepto, que la música se escucha, ya escuché tantas pavadas, el futuro era Fotolog, y hoy en día nadie tendría un Fotolog ni por joda, no sé si está activa esa página, ni siquiera, ¿viste? Siempre hay, el futuro eran los Simonkeys, o sea, todo, el futuro eran los jueguitos de agua y los relojitos donde jugabas con los deditos así. O sea, es muy rara la idea de esa de vino el futuro, se llevó todo puesto, lo anterior no existe. Existe la radio, existe la televisión, todos los medios subsisten y los formatos también. Entonces, viste, la idea ya no existe el disco. ¿Quién decretó eso? Es muy raro eso. Claro. Claro, sí. La trampa del individualismo tiene dos invitados estrellas, ¿no es cierto? Sergio Gramática, voz en no, y Flavio Casanova en guitarra en ritmo frenético, si no me equivoco. Contanos un poco cómo fue la elección para que ellos estuvieran en cada tema. Bueno, en realidad son amigos de la banda de ya de muchos años. Con Flavio yo comparto una banda que se llama Imbo, que es una banda de tributo a Devo, que hacemos dos covers de Devo, la banda de la que somos fanáticos, de banda de Akron, de Estados Unidos, del fin de los 70, principios de los 80. Y Flavio era mi ídolo de la niñez, de escuchar rockabilly. O sea, el primer disco de Casanova, yo todavía iba a la primaria y se lo mostraba a mi viejo, que era fanático de Presley, y que era fanático de Johnny Cash. Le decía, mirá lo que hacen estos tipos acá en la Argentina. Y Los Violadores también, es una cosa que comparto desde chico. Y también es increíble que también lo compartía con mi viejo eso sí que no lo llegaba a entender, el punk, porque mi viejo venía más de la vieja escuela, ¿viste? Escuchaba Zeppelin, Purple, Presley, y le llamaba mucho la atención el punk, le parecía como una cosa totalmente novedosa, ¿viste? Entonces, todos esos discos eran, ¿viste? Un poco los póster de la niñez, ¿viste? Y poder tenerlos en el disco, además de que el disco lo grabamos en los estudios Panda, que tanto Los Violadores como Casanovas grabaron discos ahí, entonces fue todo como un acontecimiento muy, muy copado y que tiene que ver mucho con la historia del rock, ¿viste? Rock argentino del cual nosotros nos sentimos absolutamente parte. Claro. Totalmente. La Este, trampa del individualismo tiene 17 canciones, ¿no? Que abordan distintos matices del sonido electrónico, en realidad. Contanos un poco cuáles son esos matices, bueno, para contar, para que la gente sepa, ¿no es cierto? Dentro del sonido electrónico justamente hay variantes. Contanos cuáles fueron esas variantes, esos matices. Yo creo que sobre todo hay un hincapié grande en la New Wave, en el post-punk, en todo ese sonido post-punk, en realidad que se le empieza a denominar a todo esto que sucede entre fines de los 70 y el año 88, ponele, que incluía cosas que tenían que ver con el punk, pero también cosas que tenían que ver con el reggae, cosas que tenían que ver con el ska, cosas que tenían que ver con esa mistura de la electrónica con el punk. Yo creo que ese momento nos pegó mucho, nosotros lo escuchamos en ese momento siendo adolescentes y después, nada, nos hicimos re fanáticos de ese sonido y todo eso está reflejado un poco en el disco y después con todas las influencias de las cosas que se hicieron mucho más para acá, que tienen que ver con otra electrónica, mucho más minimalista quizás. Pero bueno, todo ese menjunje siempre metido en la licuadora Richter, ¿viste? Donde conviven personajes de la cultura nacional, personajes de este mundo fantástico, esta especie de Narnia que te decía antes, que uno se mete cuando quiere salir a reventar todo a palazos. Y bueno, y eso es, el producto termina siendo la trampa del individualismo y tanto lo mismo que los otros discos de Richter. Bien, el nuevo Gustavo, corte, sí, Jorge, justamente. Sí, sí, bueno, el nuevo seguí. corte obsesivo compulsivo, ¿no es cierto? Ese es el nombre, que es un mal, ¿no? Que atañe, bueno, a la modernidad, digamos, ¿no? Ser obsesivo compulsivo antes de repente no, bueno, no se sabía qué era, pero bueno, con el tiempo se supo. Y contanos un poco qué los llevó a componer ese tema, ¿no es cierto? A un obsesivo compulsivo, justamente. Yo creo que todos en los que somos fanáticos de la música tenemos un costado
de obsesivo compulsivo, ¿viste? Y en la letra dice con paciencia de filatelista, que es otra de las cosas que he sabido ser en algún momento de mi vida, no un buen filatelista, un pésimo filatelista. Tuve la suerte en algún momento de trabajar en el correo, entonces tenía acceso a la filatelia, digamos, pero siempre tuve esa admiración por el que puede hacer una colección determinada y con una paciencia, no sé, tremenda, ¿viste? Con una paciencia, te diría, hasta oriental, ¿viste? De poder seleccionar y de poder clasificar. Admiro eso en la gente. Y yo creo que ser un maniático obsesivo es una cosa que todos a veces la desarrollamos, lo podemos desarrollar para el bien o lo podemos desarrollar para el mal. Pero bueno, también es como vos decías, antes quizás no tenía nombre esto, quizás antes no se llamaba obsesivo compulsivo, sino que decía, vos sos un maniático o vos sos un fanático. Y bueno, sí, muchas veces cumplimos ese rol, así que yo creo que un poco a los Richter nos representa bastante. ¿Viste? Es como la idea que ahora todos tienen trastornos de ansiedad. Antes el trastorno de ansiedad, vaya a saber qué era estar, a lo que ahora se dice estar re manija. Eso es un trastorno de ansiedad. Antes era, estoy acelerado, ¿viste? Ahora se le puso nombre a todo. Es como, ¿viste? El café al cortado, que ahora no se le dice cortado, no recuerdo cómo se le dice, pero para mí va a seguir siendo un cortado. Es un café que tiene un poquitito de leche nada más arriba. Así es. Estamos con Gustavo Scheller. Scheller, siempre te digo Schiller, siempre... No, ese era jugador de Lanús. Schurrer era Schurrer, jugador de Colo Colo. claro, el de Rulo, el de Lanús, sí, que estuvo en la selección de Peckerman Sí. también, creo. Uh-huh. Gustavo, un poco hablando, dejándolo afuera a Jorge, porque Jorge es un eximio guitarrista. Vamos a hablar de cuatro cuerdas, ¿no? Sos bajista, transitaste todos los 80, los 90, supongo formándote, ¿no? Desde la juventud tocando el bajo. Y si tendrías que definir ahora, no sé si tu técnica, porque eso medio queda medio, no sé, no está bueno, sino tus influencias o tus parámetros, tus bajistas preferidos, digamos, si tenés que hacer un podio de 2 o 3 bajistas y que vos pudiste emular, ¿no? Porque también hay uno que puede decir Tommy Levin, ¿viste? Y después decir, bueno, no, pero yo tocaba punk. Alguno que vos Mira, quisiste imitar también, ¿no? El que admiraste y el que quisiste imitar. mira, yo decidí tocar el bajo, es más, te podría decir hasta con qué canción. Yo venía mutando entre el bajo y los teclados, siendo muy, muy chico, hasta que escuché Art House de Madness y dije, quiero tocar el bajo. O sea, ahí no había, no hubo vuelta. Es como que Madness me decidió a tocar el bajo. Después, mi ídolo del bajo es Simon Gallup de The Cure, Claro. que es para mí el tipo que hizo las mejores líneas de bajo del post-punk. Hay, son hasta cantables las líneas de Simon Gallup. Y después sí, montones. De acá, para mí, el bajista que es sobrehumano en la Argentina es Flavio Chancarulo. Me parece que el bajista de los Cadillacs es tremendo lo que toca. La banda está toda sostenida arriba de él. Es un monstruo lo que toca. Además toca todos los estilos. Parece que es un genio total. O sea, igual yo soy un bajista que no soy de escuchar bajistas. O sea, me gusta mucho más la música, escucharla como desde desde el producto en general, ¿viste? No me detengo a escuchar bajistas. En general los discos de bajistas virtuosos me parecen bastante aburridos, pero sí disfruto de unos graves así que te peguen en el pecho, esa Sí, cosa, ¿viste? De ir a un boliche que suene, ¿viste? Poderoso los graves, si no uno no tocaría el bajo. no, obvio. En realidad los discos de los virtuosos suelen ser aburridos. Eh, Uh-huh. pero a lo que voy es que puede haber grandes instrumentistas con grandes canciones y grandes instrumentistas sin grandes canciones, ¿no? Vos decís, Flavio, ni más ni menos que los Cadillac. Gallup, que viste que en una época, o sea, era medio tocar con púa, era como, te tiraban a menos, ¿no? Y nadie entendió que hay las mejores canciones o grandes canciones están tocadas con púa, ¿no? Desde, no sé, las de Soda Stereo, la de The Cure, la de YouTube. ¿Cómo te llevas vos con esas dos técnicas que son
simplemente a la hora de tocar elegir una forma y de una sensibilidad. Yo soy abiertamente pro púa. De hecho, yo toco casi siempre con un bajo Steinberger, que es eso, este bajo que no tiene cabeza, el Claro, que es cuadradito abajo y bastante feo estéticamente, pero que es un tremendo monstruo y además es livianito, ¿viste? Son bajos que se fabricaron en los 80, después se dejaron de fabricar y que usan unas cuerdas especiales porque tienen doble gol, porque tienen una pelotita abajo y una pelotita arriba, digamos, porque si no le tenés que hacer una adaptación, digamos, para usar las cuerdas estándar. Y esos bajos normalmente, para el que no lo tiene, es el bajo característico del bajista de Los Abuelos de la Nada, por claro. ejemplo, que Cachorro. siempre tocó con ese bajo. Cachorro en la tapa del disco en el ópera de Los Abuelos, está con ese bajo. Acá usaron mucho, Quique Mudetti de Virus lo usó mucho también. Y se usa mucho en el reggae. Nunca terminé de entender mucho por qué, pero se usa mucho en el reggae. Creo que es porque lo usa Yellowman. Y creo que es como muy, muy influyente, ¿viste? Y ese bajo tiene el sonido característico de la púa. Y es una técnica que, además en la música que hacemos nosotros, está bueno, está bueno. Qué bueno. Jorge, Sí, el primer adelanto de la trampa del individualismo debe ser Halloween, ¿no es cierto? Si no, sí, Uh ahí -huh. está. Con un video de Demián Rugna, que bueno, un monstruo, cuando acecha la maldad, fue el director, ¿no? Bueno, le contamos a la gente. Contanos un poco si de ahora en adelante, ¿no? Obsesivo compulsivo va a tener también su video, digamos. Tiene video que salió hace poquito, salió la semana pasada y lo dirigió, lo dirigimos en realidad, yo también estuve en la dirección con, ¿cómo se llama? Con la gente de la Cámara de Lander, que ya nos había hecho videos anteriormente. Está filmado en parte, está filmado en el barrio del que somos nosotros originalmente, que es un complejo de monoblocks que se llama Simón Bolívar, que está ahí en el Bajo Flores. Y nada, salió hace muy, muy poquito, o sea, salió después del disco, acompañando un poco el lanzamiento del disco. Y como vos decías, el primero debe ser Halloween, que fue anticipo, que salió el año pasado, a fines del año pasado. Lo grabamos con Damián Rugna, que ya habíamos hecho un video con él, habíamos hecho un video en la cárcel de Junín, Claro. video de Buenas noches Humanas, hace varios años, y somos amigos de Demián. Demián nos une, además de nuestros gustos bizarros, que coincidimos en un montón de gustos de lo más extraños, coincidimos además en la forma de encarar tanto la música. Él también es músico, tiene su banda Pasco que hace metal, y nos une como una relación de amistad de muchos años y disfrutamos de que le está yendo bárbaro, tanto cuando acecha la maldad, con Aterrado, la verdad que la viene rompiendo. Bien, Avenida Olimpo fue nominado, el disco anterior fue nominado a los premios Gardel, ¿no es cierto? Contanos cómo ven la trampa del individualismo, si le ven ese futuro, a futuro, digamos, nominación a los premios Gardel. Ojalá nos abra la cantidad de puertas que nos abrió el disco anterior. Sabemos que el sello Zorn, que es el que nos viene editando los discos, lo va a editar en vinilo también este disco dentro de poco. Así que bueno, estamos súper contentos con eso. Además, la verdad que el otro disco tuvo mucha distribución en Europa, hasta se llegó a distribuir. Yo sé que ustedes le hicieron una nota a Robert del sello, que es como el Sí, director del sello, sí, capo. y, y nada, es un personaje increíble que edita música argentina en Europa, ¿viste? O sea, el disco de Richter lo editó en Japón, o sea, cosas nos ha abierto puertas que nosotros, ¿viste? Es como que somos súper melómanos, que somos de los que nos comprábamos el vinilo, nos comprábamos cuando teníamos guita, si no, la verdad que lo pirateábamos, pero yo laburé de DJ, ¿viste? Entonces siempre tengo esa fascinación por las ediciones en vinilo, ¿viste? Y es como, nada, biche nuevo para nosotros, estamos súper contentos, vemos las ediciones en vinilo y es como, flasheamos, ¿viste? Porque todavía nos sigue encantando la magia esa, abrir un disco y poder leer la, la, la,
está no solamente quién toca en el disco, a quién le agradece, Sí, dónde se no, grabó. seguro. Una cosa muy tener, uno venía en el colectivo con el CD y venía disfrutando de eso antes de escucharlo, ¿viste? Antes de escucharlo ya sabías quién tocaba el saxo en el octavo tema, ¿viste? Y eso en el Este, MP3 y todo eso. Gustavo, Jorge, Richter tendría que ser parte de la cortina musical de El Eternauta. Sí, sí, Decime si no es totalmente, una pero banda bueno, que pegaría estéticamente y conceptualmente con El Eternauta, ¿no? Y un sí, sí, poco es podría eso, haber ¿no? También. sido, tranquilamente podría haber sido, sí. Lo que pasa que, bueno, a veces no es, llegar a esas instancias no es tan fácil como uno parece, o sea, puede parecer, ¿no es cierto? Entran No, en no, pero yo juego muchas te digo en circunstancias. una cuestión estética conceptual de lo que es la banda y lo que transmite y lo que es la novela, ¿no? Totalmente, sí, 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 y es más para la historia, ¿no es cierto? claro. Totalmente electrónico, sí, totalmente. Es Gustavo, más, sí, sí, perdón, no, hay muchos problemas con el tema este, hay muchas críticas a la banda de sonido del Eternauta. Esto lo dejo para más adelante, pero hubiera sido una buena opción, Richter. bueno. El día que no haya críticas en la Argentina a algo que se hace, bueno, nos tenemos que ir del país. Y sí, viste, y bueno, Este, pero después lo que hay que criticar, muchos hacen los boludos. sí. Este, Gustavo, ¿cómo sigue esto? La banda, ustedes son parte, o sea, tienen su base de operaciones, digamos, en Cava, ¿no? Desde siempre, desde los inicios. Son parte del under en todos sus años, ¿no? Desde, no sé, haberlos tocado en lugares como Tabaco o como, bueno, el mismo Cemento o toda esa escena. Y hoy las redes sociales se meten un poco en esos lugares, ¿no? Donde antes quizás lo veíamos nosotros Ujú. cuando íbamos, no sé, a San Telmo a la noche, no sé, en los 90, y estábamos ahí perdidos un par de días, pero ustedes siguen siendo parte de la escena musical, eso. ¿Cómo ves esa escena? No el rock mainstream o más de salir a tocar a distintos, porque lo hacen a distintas provincias, a distintos pueblos, a distintos países limítrofes. ¿Cómo ven la escena under de lo que es el power ahí bastante heavy que hay en la noche de Buenos Aires? Yo creo que se está generando una escena muy interesante desde que un poco se salvó esta barrera que puso y que duró un montón de años el post-cromañón, digamos, que hubo pocos boliches, y pocos boliches es poca escena automáticamente, ¿viste? Yo creo que ahora de nuevo se está abriendo mucho, hay una movida interesante de pibes chicos haciendo música muy buena, eso está bárbaro. Creo que también el hecho de que el rock no esté de moda, digamos, no esté de moda, digo, no tenga un suplemento en los diarios del mainstream, hace que el rock vuelva a donde siempre estuvo, que es un lugar donde vos tenías que irlo a buscar el rock. El rock no estaba en la esquina de tu casa golpeándote la puerta. Vos lo tenías que ir a buscar y tenía la gracia de eso, la gracia de lo oculto, lo que uno descubre, ¿viste? Lo que está en el ranking, en los primeros 20 puestos, es lo que no te llama la atención. Te llama la atención lo que ni siquiera entra en. Me parece que es una cosa que nos caracterizaba a los que éramos rockeros, era ser frikis, era ser raros, era Claro. ir a buscar lo diferente, lo anecdótico, lo problemático, ¿viste? Entrar en combustión, ¿viste? Pelearte con tu tía porque escuchaba la música que pasaba FM Latina, ¿viste? Es muy loco que de repente había un suplemento de rock de La Nación. Yo no sé en qué lugar se había puesto el rock, pero es bastante extraño, o sea, es como que el Alconada rock se Mon estaba acercando a Feynman, lo firmaba parece. Alconada Mon. Este, Claro, sí, con Among, es raro, ¿viste? Suplemento de rock de La Nación, hay que empezar a desconfiar del rock, sí, sí. En sí, cualquier momento, sí. el suplemento de rock de la prensa, ¿viste? Es raro, de la revista Q, ¿viste? O sea, es raro que haya ¿viste? Se había puesto en un lugar demasiado omnipresente. Y sí, cuando esto da números, los números aparecen en todos lados. Gustavo, bueno, querer agradecerte a vos, a la banda. O sea, Richard es una banda de la familia de la radio municipal. Desde que nos iniciamos están acá.
y para nosotros es un gusto que sigan progresando, que sigan apostando a la cultura, que sigan, porque sabemos que, como decimos, como estábamos hablando recién, no somos parte del mainstream, ni ustedes ni nosotros. Así que, y seguimos de pie, ¿viste? Y bueno, tenerlos a ustedes sacando un disco, con un videoclip, con fechas para tocar, eso quiere decir que realmente las cosas muchas veces capilarmente no se ven, pero en el subsuelo nunca paran, la cultura nunca para, ¿viste? Son momentos donde hay que apelar a salir y otros donde hay que estar diciendo las cosas, y ustedes lo hacen de distintas maneras, desde la ironía, desde el humor, desde la alegría también, pero también Totalmente. de la crueldad, Se puede de hacer desde la crudeza. autogestión un montón de cosas. Buenísimo, sí, sí, totalmente. Se puede hacer un montón de cosas desde la autogestión, se puede hacer un montón de cosas. No hay necesidad de que te vengan a golpear la puerta de tu casa, todo lo contrario, hay que salir, hacer, hay que todo el tiempo estar en acción, si no, nadie va a venir a buscarte para pedirte que hagas el disco que va a cambiar la vida de los jóvenes del 2030. Es como una cosa muy, muy rara esa. Entonces, está bueno tanto desde la radio, desde los medios, y desde la música poder hacer cosas sabiendo desde el lugar que uno las hace con la libertad de poder hacerlas desde la autogestión. La autogestión da esa ventaja, la ventaja de que nadie te va a poner un pero. Hay que saberlo usar y hay que ser muchísimo más esforzado, porque nadie te regala nada, pero bueno, y hay que estar todo el tiempo en actividad. Así que la verdad que está buenísimo siempre el espacio que nos dan ustedes, porque la verdad que es súper potable poder decir las cosas que se dicen en los medios como el de ustedes. Gracias, Gustavo. Gracias, y que siga, bueno, el trabajo, y estaremos ahí pendientes siempre de lo que están haciendo. Estamos llegando a nuestro final del programa, del último programa de abril y la vuelta de Jorge Flores a la radio municipal. Catarata de mensajes, de proclamas, cartas abiertas, pidiendo que vuelva Jorge Flores. No Y creo, eso no, sí, no lo no, creo. ¿cómo viste cuando las cartas que las firman todos abajo? Hasta Víctor Hugo firmó, creo, ¿viste? Víctor Hugo firma todo. Este, así que nada, contentos de poder hacer este programa y este año que empieza. Formalmente, para mí el año empieza hoy porque trabajar con Jorge es el 50% del trabajo. Y bueno, y tener a Richter, tener ni más ni menos que a Miguel Zabaleta, para nosotros cuesta mucho trabajo, pero también es gracias a un montón de gente que es parte de este trabajo, que son los jefes de prensa. Y tenemos la suerte de que hay el mejor jefe de prensa que tenemos en el rock, eh, es muy generoso con nosotros, que es Diego Perry. Entonces agradecerle a él también y a todos los que están y las que están, hay muchas, la mayoría son mujeres, y están atentas todos los días a mandarnos mensajes, gacetillas, a contarnos lo que están haciendo, lo que está pasando. Y bueno, para nosotros como medio de comunicación es fundamental eso, generar contenidos y poder llevárselo a la gente, a la audiencia. Principalmente a la audiencia de Florencio Varela. Pero hoy por hoy esta posibilidad de las nuevas tecnologías nos da podemos llegar a todo el mundo. Así que nada, esperarlos el próximo miércoles a partir de las 18 horas. Este año vamos a estar de 18 a 20. Elías Kelly estuvo en la operación técnica, Mel Barrera hace todo lo que es la gráfica, los diseños. Tan importante lo visual y lo conceptual y las redes sociales, que la CM nuestra está a ese nivel y también es parte fundamental del equipo, como así todo el equipo de la radio municipal. Jorge, nos vemos el próximo miércoles, 18 horas. Gustavo, nos vemos el próximo show. Saludo a todos los chicos, a John, a todos, y que siga la melodía. Totalmente. Ahí nos estaremos viendo y muchísimas gracias por el espacio. Che, un abrazo a todos. Así es. Nos vamos hasta el próximo miércoles. Mi nombre es Gustavo Cristal. Vamos a escuchar Richter. De la mejor manera para irnos es con su música. Así que los espero el próximo miércoles.
De aquella aventura emanó la ficción literaria de Robinson Crusoe, el libro que hizo famoso a Daniel Defoe. Su figura resurge como desprendida de una vieja ilustración. Muchas veces los niños soñaron con imitar su hazaña y también con el suculento banquete de las langostas al alcance de la mano.